ocurrido tanto la noche de ayer como madrugada de hoy a través de la patrulla TN5. A continuación los detalles. Se continuó las operaciones contra bandas criminales en el sur del país, logrando la captura de 3 presuntos miembros vinculados al tráfico de drogas en los municipios de Choluteca y Marcovia. En la colonia Santa Fe, sector Ciudad Nueva, fueron detenidos alias Larry, de 22 años, y alias El Pelón, de 19, miembros de la banda Los Pelones. Mientras tanto, en la colonia Cruz Roja de Marcovia se capturó alias El César, de 26 años, integrante de la organización Los Sellados. Durante los operativos, las autoridades decomisaron cocaína, piedra, crack y dinero en efectivo que serán presentados como evidencias ante los juzgados seccionales de letras de Choluteca. Empleados del turno nocturno del Sistema Nacional de Emergencias del 911 denunciaron que no se les permitió el ingreso a las instalaciones presuntamente porque no figuraban en las listas oficiales de personal. Los trabajadores permanecieron durante varias horas afuera de las oficinas, lo que generó preocupación y malestar entre el personal afectado. Bueno, buenas noches. Estamos aquí afuera de las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911. Somos el grupo número 4, ¿verdad? Que se supone que deberíamos estar en turno, pero pues nos han violentado nuestros derechos, donde no nos dejan entrar a laborar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos notifique legalmente, ¿verdad? Para pues poder demandar, o si llegamos a un acuerdo, que se nos paguen, ¿verdad?, los derechos que hemos adquirido durante todo este tiempo. Según los empleados, esta situación se ha repetido en los últimos días y exigen que en caso de despidos se les notifique formalmente, cumpliendo con todos sus derechos laborales. Señalan que buscan transparencia y respeto en el manejo administrativo de sus contratos y relaciones laborales. Muy bien, cuando son las 5:45 hacemos un contacto con el periodista Orlin Martínez desde San Pedro Sula. Buenos días, Orlin. Bien, buenos días, Tony Munguía. Buenos días a todos los televidentes que se levantan viendo TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Resumimos los hechos que ocurrieron anoche y esta madrugada en la patrulla del Valle de Sula. Un hombre murió de varios machetazos. Esto ocurrió en la colonia Sinaí de El Progreso, Lloró. Cristian Cerón nos presenta los hechos. Buenos días. En el recorrido de la patrulla TN5, la información cobró protagonismo en una zona oscura de la colonia Sinaí perteneciente al municipio de El Progreso, sitio donde un hombre de 48 años, tentativamente con nombre de Carlos Martínez, fue asesinado de varios machetazos por un sujeto desconocido. Por su parte, elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar del violento incidente para acordonar la escena y entregar el caso a Medicina y Ciencias Forenses. Las luces de alerta y emergencia irrumpieron siempre en el municipio de El Progreso, luego que autoridades encargadas del centro penitenciario notificaran que un recluso logró escapar. En tal sentido, la reacción policial no se hizo tardar y comenzaron los patrullajes en toda la colonia Palermo y zonas aledañas para darle captura a dicho sujeto que aguardaba prisión. Para concluir, un joven motociclista fue ingresado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, luego que este haya sido embestido por el conductor de un camión que se dio a la fuga. Lastimosamente, el joven resultó gravemente lesionado y tuvo que ser trasladado en una ambulancia para que recibiera atención médica oportuna. Así damos por finalizado el resumen de los acontecimientos que estremecieron la tranquilidad de la noche en el Valle de Sula. Para TN5 Matutino, les informó Cristian Cerón. Bien, hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Vamos a conocer qué ha pasado en el litoral atlántico y cómo está el clima en Ceibita la Bella. Naúm Monge, buenos días. Un joven
identificado como Darwin Morán, de aproximadamente 27 años, originario de Copán y residente en el sector de La Ruidosa, jurisdicción del municipio del Porvenir Atlántida, fue atacado a balazos durante la noche de ayer cuando se dirigía a su casa de habitación, de acuerdo a información que brindaron las autoridades policiales. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de la morgue de medicina forense de esta ciudad para realizar las investigaciones correspondientes. Continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, 4 miembros de una familia fueron atacados a disparos durante la noche de ayer miércoles, específicamente en el sector de la colonia Miramar, por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta. El hecho se registró específicamente en esa zona en momentos que no había energía eléctrica. Posteriormente, las autoridades policiales llegaron hasta el lugar para realizar las acciones correspondientes. Los heridos fueron trasladados hacia el Hospital General Atlántida, donde reciben atención médica de acuerdo a información que brindaron los entes del orden. Las 4 personas son miembros de una misma familia. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5. En las últimas horas se produjo un incendio específicamente a la orilla de la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Entelín, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, donde una humilde vivienda tomó fuego. Las autoridades del cuerpo de bomberos llegaron hasta el lugar para poder sofocar las llamas. Lamentablemente ya se había consumido en su totalidad. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Mientras se esperan temperaturas muy altas en diferentes zonas del país, el experto César Quintanilla nos cuenta esta mañana que para el departamento de Gracias a Dios se esperan para hoy chubascos débiles. Como siempre, es un gusto saludarles. Vamos a ver las condiciones del tiempo para estas próximas 24 horas, que cambian sustancialmente porque ha desaparecido todo el efecto del Frente Frío número 37 que estuvo sobre nuestra región, y pasamos a un patrón de un sistema anticiclónico que se fortalece en el Atlántico y comienza a dominar el Caribe y Centroamérica. Entonces impone vientos completamente del este, ya no del noreste, sino totalmente del este. Ya son masas de aire ya cálidas y entonces pues arrastrará un poco de humedad incluso para el departamento de Gracias a Dios, la parte oriental del departamento del Ancho y un poquito de Colón. Y aquí lo vemos justamente en esta otra imagen de proyección, cómo aparece humedad solamente en ese sector. En el resto, la condición seca para esta jornada de jueves, y estos vientos llegan acelerados, pero totalmente del este, repito, ya no son vientos cálidos. Esperamos 2.1 metros, ya desciende el oleaje en el litoral Caribe, 1.5 a la salida del Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas van pues más elevadas, a 38 en la zona sur, ya suben a 30 aquí en el centro, esperamos entre 27 y 31 en la parte norte, hasta 33 en puntos del occidente, principalmente en Santa Bárbara, esperamos 30 también en zonas de Lloro y la porción oriental con máxima de 31. El índice ultravioleta también comienza a subir y aquí lo vemos cómo va cambiando y pues llega a 12 y 13 en buena parte del territorio hondureño, así que por favor extremar precauciones. Nos quedamos entonces solo con amaneceres fríos, pero ya con horas diurnas muy cálidas en el territorio hondureño. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la diferencia. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Después de un asalto en el sector de San Jorge, en el departamento de Ocotepeque, y de recibir un disparo, una señora quedó parapléjica. Necesitaba una camilla ortopédica para mejorar sus condiciones. En las últimas horas, el abogado David Maldonado se la ha entregado. Hoy nos sentimos muy satisfechos de poder cumplir una promesa que le hicimos a una familia. Hace unos meses entregamos una silla de ruedas, sin embargo, pudimos observar y nos conmovió mucho la situación en que está esta persona, que es una madre de familia, que sufrió un atentado, un asalto, y una bala la condenó a estar parapléjica. Entonces hoy le llevamos una camilla mecánica para que pueda tener unas mejores condiciones de salud para su cuerpo.
gracias a Dios que nos permite seguir ayudando. Su nombre es María, tiene 40 años y vive en la aldea de San Jorge, Ocotepeque, y hacia allá vamos. Es un camino bastante complejo, tenemos que ir desde la Encarnación a San Jorge por el cauce del río. Así es, siempre le agradecemos a Dios que nos bendice para poder bendecir. Con este informe positivo después de la entrega de esta camilla para esta señora de parte del abogado David Maldonado, yo retorno con usted a Ramón Edgardo Matute, a la capital de la República. Buenos días. 2 meses sin sueldo, llevan 450 empleados, pero esta noticia la difundimos ayer, que más de 400 empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas todavía no les han cancelado. Eso nos decía Héctor Madrid ayer en su nota informativa. Mientras tanto, tenemos más información sobre otros temas esta mañana con el periodista Héctor Madrid. Buenos días, Héctor. Gracias al estudio de TN5 Matutino. Como siempre, somos primeros con la noticia. Lo que está pasando en la comunidad de Bonito Oriental, la comunidad del 5, porque los padres de familia están molestos, ya que la empresa constructora del centro educativo no ha seguido por falta de pago supuestamente. Y esta empresa constructora, según denuncian los mismos padres de familia, se han querido llevar hasta las láminas de zinc que estaban en el techo. Algunas las quitaron, pero ellos no impidieron y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, una para que termine el proyecto y otra para que no les lleven los materiales. Pues como comunidad estamos indignados, estamos preocupados y a la misma vez pues consternados con lo que está pasando, puesto que nuestra escuela está destruida. No hay opción para que los niños vengan a recibir clases, que fue la que agarró el proyecto con el FISH. Agarró demasiados proyectos, no dio abasto y nos quitaron en 2 ocasiones el techo que tenemos atrás. No fue una vez, fueron 2. Nosotros cuestionábamos al ingeniero Bocanegra y le decíamos que qué clase de gente tenía trabajando si en 2 ocasiones se retira un techo. Entonces la respuesta de ellos pues concreta, cambios de gobierno y todo eso, dándonos una esperanza de prácticamente 1 año para volver a construir nuestra escuela. Y nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Porque nuestros niños están en la calle y el año pasado tuvimos un incidente de un niño quebrado de sus 2 manos y sus 2 pies porque el niño cruzó la calle y una moto lo atropelló. Y estamos dando chance hasta el 3 de marzo porque vamos a paralizar lo que son las calles. O sea, estamos organizándonos para paralizar las calles. La comunidad se tomará los 3 puntos respectivos de lo que es la comunidad para que no haya pasada día y noche. Pensamos tomarnos la calle día y noche. El llamado al gobierno para que trate de solventar el problema. Lo que tengo acá en Tocó, el departamento de Colón, con ustedes en el estudio de TN5 Matutino, porque como siempre somos primeros con la noticia. ¿Se imagina usted las altas temperaturas en la zona sur del país, que alcanzan casi a los 40 grados Celsius? Pues mire que unos fascinerosos, delincuentes, se metieron a un centro educativo y se robaron todos los aires acondicionados. Dejaron sin esta temperatura ambiente agradable a estudiantes, autoridades de un centro educativo. Vamos con la periodista Karen Sauceda, que tiene más detalles sobre esta información. Buenos días, Karen. Buenos días. Pues no solo es un centro educativo, son varios negocios los que aquí se tienen una operación cobre, así de sencillo, pero no por parte de las autoridades policiales, sino que por parte de ladronzuelos que andan haciendo desastres, robándose los cobres habidos y por haber que hay en el pleno centro de la ciudad. Y con esto decirle que la escuela Dionisio de Herrera, una de las que ha sido 3 veces víctima de robo de este material, pues está casi a la par de las autoridades de la jefatura policial. Pero escuchemos a la directora de la escuela Dionisio de Herrera, quien nos da detalles. Pues hoy en la mañana nos sorprende que el aire de una de las aulas, ¿verdad?, no encendía y resulta que nos vamos por la parte de afuera y se han robado otra vez el cobre, el cableado y realmente es un costo pues para los padres de familia porque realmente el centro educativo no puede sostener esa cantidad de dinero porque mínimo se van más de 2.000 empiras. Y entonces es complicado. Ahorita, por ejemplo, los niños están más con este calor, están sin el aire acondicionado porque nosotros tenemos las aulas acondicionadas para que estén con ellos. ¿Cuántas aulas o cuántos aires fueron afectados con este robo? Ahorita es la tercera aula, son 3 veces, ¿verdad? ¿Y cuántos aires?
Son 6, son 6 aires porque cada aula tiene 2 aires, ¿verdad? Entonces es complicado, a veces uno quisiera tener las cosas bien y para beneficio de los niños que estén en condiciones, ¿verdad?, adecuadas, más con el clima que tenemos nosotros. Sin embargo, es doloroso ver que gente que sin escrúpulos pues nos lastiman de esa forma y más que todo los niños, pues imagínense que estamos cerca de la policía, porque es en esta ala, ¿verdad?, que me imagino que está a oscuras en la noche. Ahorita voy a hablar con la de turismo porque se supone que va a haber vigilancia ahí en la Casa Valle, entonces tal vez ellos nos auxilien. Bueno, y así le están pidiendo la ayuda a las autoridades, a las nuevas autoridades municipales, porque para que se ponga vigilancia en el casco histórico en este caso y así poder detener esta operación cobre de los ladrones que ha arrasado hasta con todos los negocios del centro de la ciudad de Choluteca y los centros educativos. Hay un centro educativo que tiene que invertir más de 115,000 lempiras para poder restaurar nuevamente las condiciones de los aires acondicionados en la zona sur del país. Este es nuestro informe desde Choluteca. Gracias, Karen, muy amable. Gracias, Karen. Vamos con noticias de impacto a esta hora de la mañana. Mucha atención a lo que está pasando en la ciudad de La Paz. Noticia de impacto. Es un tremendo lío y disputas que existen por un espacio donde opera la Escuela Normal Mixta de la ciudad de La Paz, que ahora tiene educación bilingüe, y un centro de formación educativa. Hay pleitos porque los maestros que dan clases en la Normal Mixta dicen que no aguantan el ruido y la bullicia de los niños y de los jóvenes cuando salen a sus recreos. Y también por el otro lado del centro de formación, también dicen que están en desacuerdo que operen en el mismo lugar. Tremendo lío que tiene que resolver la Secretaría de Educación. Vamos con usted, Sandra Pérez. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute, amables televidentes de TN5 Matutino. Fíjese que sí, y es algo que yo creía que era algo nuevo, pero resulta que ahí donde está este espacio es el redondel, y precisamente en ese sector que ustedes acaban de ver en las imágenes, la directora tenía que poner un carro en medio para que los de centro de formación no pasaran a exceso de velocidad y se escaparan de llevar a los niños. Y al final ella concluyó de que son ellos los que no les molesta el bullicio de los niños, como usted lo acaba de decir, y están pidiendo la intervención inmediata de la ministra para que solucione, para que reacúe a cualquiera de los dos, porque imagínense, no pueden estar en el mismo sector. Esas son las instalaciones, la entrada, el redondel que está ahí, y es el que es capaz de llevar a los estudiantes, pero la directora precisamente nos amplía más sobre esta problemática. Tenemos una problemática bastante grande, vamos a decir, con los compañeros que compartimos los espacios, donde, digamos, ellos se han sentido molestos con nuestros alumnos, porque recuerden, ellos son niños, ellos brincan, ellos saltan, ellos pasan, ellos se ríen, y ellos no han, anteriormente no estaban acostumbrados, ¿verdad?, a este tipo de situación porque estaban solos. Pero cuando ya se aperturaron las normales, dentro de un decreto se mencionó que las normales bilingües tenían que funcionar donde antes eran las escuelas normales. Preocupa cuando ustedes dicen o hacen denuncias de que ellos con sus vehículos escapan de llevar a los niños. Eso sí es peligroso. Por supuesto. Tuvimos bastantes episodios, ¿verdad? Como mencionan ellos, no nos pueden decir que todos nosotros los de la DGDP, es correcto. Tuvimos algunos episodios donde una docente, ¿verdad? Nosotros en actos cívicos o los muchachos practicando para el 15 de septiembre, hubieron docentes que tuvieron que tirársele al carro así para detenerlo, ¿verdad? Se darán cuenta a dónde vamos con esta problemática y por supuesto. Es lo que nos expresaba entonces la directora Yesenia Fiallos en torno a esta problemática y que ayer se socializaba con autoridades de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con CONADE y otras autoridades, y están pidiendo a la ministra que les resuelva, por favor, esta problemática. De no tener respuesta, se tomarán las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación en la ciudad de La Paz. Desde ese sector es nuestro contacto a esta hora de la mañana. Revisamos micrófonos, estudios principales. Buenos días. Económica es presentada por Banco Azteca. En este regreso a clases, solicita tu préstamo sin vueltas y gana premios. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Honduras reduce su déficit comercial en café en 4.4% al cierre de 2025, impulsada principalmente por el aumento en el precio internacional del grano. Este resultado refleja que el país logró incrementar el valor de sus exportaciones y disminuir la diferencia entre lo que importa y lo que vende en los mercados externos, generando un impacto positivo en la economía nacional. El café, uno de los principales productos de exportación hondureña, registró un desempeño favorable debido a mejores cotizaciones internacionales y a una demanda sostenida. Esto permitió una mayor entrada de divisas y beneficio a miles de productores, especialmente en las zonas rurales, donde este cultivo es clave para el empleo y la actividad económica. Aunque aún existen retos como la diversificación de las exportaciones y la reducción de la dependencia del producto tradicional, el buen desempeño del café en 2025 permitió cerrar el año con mayor estabilidad económica y mejores perspectivas para el sector agrícola del país. Varios temas ayer en el Congreso Nacional de la República, entre ellos la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano por 90 votos a favor, abstenciones y por supuesto con la bancada de Libertad y Refundación en contra. También ayer mismo en el Congreso Nacional de la República se continuó con la socialización del proyecto de la Ley del Empleo Temporal. Hay una férrea oposición de una de las centrales obreras, estamos hablando de la CGT. Don Daniel Durón expuso su preocupación en la aprobación de esta iniciativa de ley. Pero también otros temas importantes es que hay acercamientos entre sectores energéticos para aprobar la nueva ley de hidrocarburos que vendría a regular el parque energético en el país. Esto y más en el resumen del Poder Legislativo aquí en el Matutino. Entonces, 4 liberales, 49 nacionalistas, ¿son cuántos? Más Godofredo y el otro señor de allá, el otro Pollo y el otro señor del Pino. No llegan a 65. Compañero, hay que respetar porque el diputado Contreras no le está dando su apodo. Fabricio. Le dicen Pepsi. ¿Le dicen Pepsi? Sí. Usted dijo que vendiendo Pepsi llegó aquí. Y ese es el orgullo de la vida. Calígula limpiándole las botas a los soldados romanos, ¿a qué llegó? A ser un César. Este tercio de ser humano le dijo a Marita lo siguiente. Le dijo, vamos a poner, escuchemos. Le dijo, te vas hija de p***, Marita. ¿Es verdad o no es cierto? Varias veces me lo dijo, sí. Así transcurrió el tenso debate en el Congreso Nacional, que se prolongó durante varias horas y culminó con la aprobación de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. Esta ley busca corregir precisamente las acciones que se hicieron fuera de ese contexto y marco legal. La normativa declara de interés nacional la racionalización del gasto público y establece medidas fiscales y financieras de carácter extraordinario y excepcional y temporal orientadas a enfrentar la situación que afectan las finanzas del Estado. Autoridades del Congreso y representantes de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleos acordaron acelerar la aprobación de la ley de hidrocarburos. El diputado Hugo Noé Pino presentó una iniciativa que busca crear un sistema integral de protección que cubra a toda la población hondureña a lo largo de su vida. Tony Munguía, Telenoticias Matutino. Trabajó 13 años aquí, Marita. 13 años. Pepsi no solo la despidió. Este tercio de ser humano le dijo a Marita lo siguiente. Le dijo, vamos a poner, escuchemos compañeros, escuchemos y le dijo a Marita, y aquí la tengo de testigo, le dijo, te vas hija de puta, Marita, ¿es verdad o no es cierto? Varias veces me lo dijo, sí. Entonces, me vienen a mí a decir
Venga, venga, venga. Escuchemos, compañeros. 21 años de trabajar en el Congreso. Se fue. La despidieron, compañeros. La corrieron indignamente. ¿La trataron bien cuando la despidieron o la trataron mal? Dígalo. Me dijeron que no podía volver a ingresar acá al Congreso cuando me despidieron. Despidieron gente, personas con... Despidieron... Trabajó 13 años. Ay, hombre, esto es lo que pasa en el Congreso. Usted no se asuste, amigo y amiga televidente. Lo que usted escucha y observa ha sido siempre una característica en los últimos congresos en nuestro país. Don Jorge Cáliz le dijo al diputado Fabricio Sandoval que él era uno de los responsables del despido de personal y del despido de empleados en un poder del Estado, en este caso en el Congreso Nacional de la República. ¿Y cómo es que hoy vienen a hablar y a ponerse en contra, dice Jorge Cáliz, de un proyecto de reactivación económica y desarrollo humano que busca ordenar el aparato gubernamental y ordenar las finanzas públicas, porque hicieron fiesta en la contratación de personal meses antes o días antes de irse del poder, dice Jorge Cáliz y otros diputados del Partido Liberal y Partido Nacional a la administración anterior, y tomaron ellos la decisión de despedir personal de varias instituciones del Estado y pusieron de ejemplo el tema del asistente de Cámara, de Marita. ¿Cómo reacciona los derechos humanos? Vamos esta mañana con María Fernanda Rodríguez, platica con don Hugo Maldonado. Buenos días, María Fernanda. Indignamente, ¿la trataron bien cuando la despidieron o la trataron mal? Buenos días, Ramón. En efecto, pues ya nos ha acompañado Hugo Maldonado y también pues ya he escuchado lo que sucedió anoche en el Congreso Nacional tras aprobar esta ley. Don Hugo Maldonado, ¿cómo se puede interpretar las acciones y después de haber aprobado esta ley para el beneficio para muchos, para el pueblo hondureño y para los trabajadores? Bueno, buenos días, Ramón. Un placer saludarle, María Fernanda, al pueblo hondureño. Esas son las realidades que nunca estuvimos de acuerdo nosotros. Esas cosas que, como no lo que dijo el diputado Cáliz, pero son tristes realidades. Aquí se trató a la masa trabajadora mapaches, hijos de tales por cuales, que eran de aquí, que eran de un sector el otro. Realmente, Ramón, yo siento que el pueblo hondureño, los trabajadores que laboran en las instituciones del Estado, deberían de ser irremovibles, que debería de ser el personal técnico que el país necesita para reactivarse. Una señora con 21 años de edad en el Congreso Nacional que le sirvió a cuántos presidentes, le sirvió a cuántos diputados ahí, ¿cómo decirle una frase de esta naturaleza? Siento que se les pasó la mano en el gobierno anterior y espero que en el actual gobierno no se les vaya a pasar la mano y que ese noviazgo que tienen ahorita en el Congreso Nacional lo utilicen para el verdadero desarrollo económico, para el verdadero desarrollo social, para el desarrollo despegue de este país que tanto lo necesita. Qué bueno, pero ojalá que no vayan a poner en aprietos al próximo Procurador General de la República, como está ahora nuestro buen amigo el abogado Aspra, tratando de conciliar demandas que exabruptos que cometió Libertad y Refundación, hay que decirlo así, pero tampoco nosotros sugerimos desde el CODE que el actual Congreso Nacional, espero que hayan consensuado la ley, que los ministros, secretarios y todos estos que van a contratar personal, voy a ponerles algo así. Por ejemplo, si va a haber una persona contratada por un año, que ese año, Ramón, le den su pasivo laboral, como hacen en algunas empresas maquiladoras o alguna empresa privada a nivel del país. Y si la van a seguir contratando, 10 días después que la vuelvan a contratar y le vuelvan a dar su pasivo anualmente, para que no vaya haciendo esto una carga laboral o económica para el pueblo hondureño, que es el que siempre paga
los platos rotos. ¿Qué se puede esperar de un Congreso Nacional después de esta aprobación, al igual que la ley temporal de empleo? Siento que si hay la animosidad para hacer bien las cosas, la aplaudimos. Hay que acompañarla. Siento que si hay para hacer el desarrollo, el despegue económico del país, la aplaudimos también, pero no para que se vayan a cometer errores y hierros igual que el gobierno anterior. Lamentablemente no vamos a estar de acuerdo en eso y esperemos que las cosas se hagan. Así como se hacen conforme a derechos, también se hagan conforme a derecho, pero buscando siempre el respeto a la ley y el respeto a la persona humana. El comportamiento de los diputados también. Bueno, el comportamiento de los diputados hasta ahorita es que yo veo una mediana pasividad. Si los gobiernos anteriores de la pandemia para acá, si ustedes se recuerdan, ahí eran pitoretas, ese era un circo de lo peor. En el gobierno de don Luis Redondo, ahí al interior del Congreso Nacional, daba mucho que desear. Esperemos que, como digo, este noviazgo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional lleven las cosas en paz, pero que vayan tocando los puntos torales que necesita Honduras. Y dejémonos de churritos. Vamos buscando la dirección del desarrollo, del despegue de este país que tanto lo necesita, con el concurso de los más de 92 diputados que tienen. Ojalá venga la Sisi, ojalá venga el juicio políticos, que son puntos fuertes políticos, pero que de una u otra forma el país lo está pidiendo a grandes gritos. Bueno, muchísimas gracias a don Hugo Maldonado. Estas son las reacciones desde la parte de los derechos humanos. Retorno con usted, Matute. Buenos días. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Luego de que se denunciara aquí en TN5 Matutino que transportistas interpondrían denuncia formal contra exautoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, porque aparentemente se dieron de manera irregular varias concesiones en la explotación del transporte tanto urbano como interurbano, pues están confirmando hoy su denuncia ante las instancias correspondientes. Vamos en vivo con el periodista Tony Munguía. Platica con transportistas que hoy interponen formal denuncia ante el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Buenos días, Tony. Buenos días, así es, Ramón. Nos acompaña esta mañana Wilmer Calix, transportista de la capital. Se recuerda aquella denuncia que se hizo aquí. Bueno, es una realidad. Hoy a partir de las 11 de la mañana se va a interponer esta denuncia y se va a solicitar qué pasó con estas concesiones. Son más de 200 concesiones que ustedes están pidiendo. ¿Qué fue lo que ha pasado? Buenos días. Bueno, recuerda que hicimos la denuncia pública donde se otorgaron más de 200 concesiones a nivel nacional en los últimos meses del gobierno anterior. En el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El día de hoy la dirigencia de todo el país se presentará para presentar el reclamo administrativo ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que se revisen si cumplieron lo que ya la ley indica cómo se debe otorgar una concesión. Nosotros creemos que no se realizó así y es por eso que hoy a las 11 de la mañana la dirigencia de todo el país estará presente aquí para presentar los escritos con los apoderados legales para la revisión y la impugnación de todas estas concesiones. ¿De qué departamentos vienen los transportistas hoy? Vienen de Intibucá, vienen San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Danlí, Olancho, Tegucigalpa, una parte de Ciguatepeque, que son las ciudades que se están viendo afectadas, donde fueron los que ya mandaron copia y antecedentes de las nuevas concesiones que otorgaron en el gobierno anterior. Queremos decir algo, nosotros como empresarios del transporte, no estamos en contra que se otorguen nuevas concesiones, pero que se hagan conforme a lo que la ley indica.
la necesidad que pueda tener el pueblo hondureño y se deben de hacer los estudios socioeconómicos. Creemos que los procedimientos de ley los deben de cumplir los funcionarios públicos. Cuando eso no se hace es donde nosotros presentamos los recursos que la ley nos permite presentar. Wilmer, ya hay un expediente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que ha solicitado la Corte Suprema de Justicia? Bueno, este es un antecedente que habíamos denunciado en el año 2023 que querían otorgar concesiones a algunas unidades de transporte aquí en la ciudad capital. Ya nuestros abogados nos notificaron que la Corte Suprema de Justicia está solicitando los expedientes de todo esos de ese reclamo que presentamos en el año 2023 al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para ver qué fue lo que sucedió y ver si tenemos la razón en ese reclamo administrativo que habíamos hecho y que ya la Corte Suprema tiene el expediente. Es decir, en las próximas horas, en los próximos días podía encaminarse ya una investigación. ¿Eso es lo que esperan ustedes? Claro, yo creo que ya la investigación pasó. Ya yo creo que ahora se va avanzando para la impugnación también en aquel momento nosotros presentamos los reclamos de lo que creemos que no fue legalmente otorgado. Bien, muchísimas gracias. Wilmer Calix, transportista de Tegucigalpa. Hoy a las 11 de la mañana se desplaza un gran número de transportistas de la zona sur del occidente del país y también del departamento de Olancho sobre este reclamo administrativo que van a hacer en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Regreso con ustedes. Buenos días. Mucha atención a esta noticia de impacto en TN5 Matutino. Mire lo que se revela a esta hora de la mañana por parte de la Policía Nacional. Crisis de violencia en Honduras deja casi 300 homicidios y 33 feminicidios en lo que va del 2026. Autoridades de seguridad deben reforzar centros penitenciarios y aplicar medidas firmes contra el flagelo de la violencia. Así lo explican excomisionados de la policía en la siguiente entrega informativa esta mañana. La violencia continúa golpeando con fuerza a Honduras. En lo que va del año 2026, el país registra aproximadamente 300 homicidios, una cifra que refleja la gravedad de la situación en materia de seguridad. De estos casos, 33 corresponden a feminicidios, lo que evidencia que la violencia contra la mujer sigue siendo una de las crisis urgentes que demanda respuestas inmediatas y acciones concretas del Estado. Para expertos, es fundamental que la Dirección Policial de Investigaciones cuente con una subdirección especializada en feminicidios, no únicamente con las adquisiciones de vehículos, sino con inversión real en tecnología, inteligencia y equipamiento especial. La DPI debe tener una subdirección nacional para investigación de los femicidios. La Secretaría de Seguridad debe fortalecer la policía en materia tecnológica y de equipamiento especial. No es solamente con equipos de vehículos como la Mamba Negra, hay que comprarle el equipo de protección especial a cada agente de la Policía Nacional. Otros indican que la Secretaría de Seguridad debe fortalecer los centros penitenciarios y tomar medidas más severas. El sistema penitenciario deben tomarse todas las acciones necesarias para fortalecer y contrarrestar las estructuras de poder que siempre han habido en los centros penales. Si mejoramos la inteligencia, si mejoramos la investigación, si mejoramos la prevención, si mejoramos todas estas acciones, vamos a tener una policía más efectiva. El 80% del trabajo que realiza la Policía Nacional radica en la prevención, un 10% radica en la disuasión y un 10% en reacción. Entonces, si no tomamos, si el Estado no dota de los recursos a la Policía Nacional, vamos a tener los mismos resultados. El país necesita decisiones firmes, inversión sostenida y voluntad política para enfrentar de manera estructural la violencia. La seguridad no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una prioridad nacional con resultados concretos. Jensi Sánchez, Telenoticias. Noticia de impacto. Noticia de impacto.
Noticia de impacto. Noticia de impacto. Gracias por atendernos, licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mire lo que dicen expertos. Crisis de violencia en Honduras deja casi 300 homicidios y 33 feminicidios de lo que va del 2026. Estos son los datos que maneja el observatorio. Les saludamos. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, hay una crisis, como todos los años, en violencia y criminalidad, inseguridad. Precisamente porque hemos naturalizado y estamos volviendo invisible la violencia. Y gracias porque ustedes ponen este tema a la vista de la población. En lo que va del año, en promedio, son 6 víctimas diarias, que son más de 300 las muertes violentas que han ocurrido en este año. Solo de muertes violentas de mujeres se han registrado 36 víctimas en lo que va del año. Esto es grave porque ni una vida debería ser perdida en este país por los costos económicos que ello representa, pero los costos sociales también son importantes porque las familias que están de luto lamentan la pérdida, pero también demandan al Estado, a las instituciones de seguridad y justicia, investigación, judicialización de los casos, porque la impunidad en las muertes violentas, sobre todo las homicidas, es bastante alta, más o menos entre el 80 y el 90% en los homicidios y el 95% en los femicidios. Esto con un nuevo gobierno, y sé que las autoridades están avanzando y son prioridades, hay que revertirlo, porque solo vamos sumando a la larga lista de problemas que evidencian a Honduras como un país violento sin estar en guerra. ¿Significa entonces una estrategia en materia de seguridad más enfocada en estos hechos y por supuesto con todos los actores de la sociedad si quieren involucrar en la misma? Es decir, tiene un buen trabajo el secretario de Seguridad, licenciada Ayestas. Sin duda, una estrategia que tenga que ver con una política pública en materia de seguridad y desde el modelo de la seguridad ciudadana va a ser importante y que exista esa cooperación entre las instituciones y de las instituciones con la sociedad civil. No debe verse solo a unos de sociedad civil o como enemigos a las organizaciones, sino que son ese brazo aliado para fortalecer las capacidades de la gente, porque en este abordaje de seguridad ciudadana hay que trabajar no solo el control, la coacción o la disuasión del delito, la reacción ante el fenómeno, sino que hay que hacerlo desde antes, prevenir, enseñar a toda la población los factores que permiten no estar en riesgo, pero hay que saber cuáles son los riesgos y eso es lo que hay que enseñar en la escuela, en la familia, en las iglesias. Nadie se debe quedar al margen para trabajar, porque la seguridad es una corresponsabilidad, es decir, tenemos que compartir esa responsabilidad porque individualmente, a nivel de familia y a nivel de sociedad, debemos trabajar el tema de la prevención, la rehabilitación de todas las personas que se han visto involucradas, incluyendo el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas, hasta los problemas que tienen que ver con el delito. Pero la reinserción y la rehabilitación es importante en una sociedad que quiere vivir en paz. Bueno, mire qué terrible, 33 feminicidios. 36. ¿Cuántos? 36. Corrijamos por favor ahí, Edgardo, no son 33, son 36 feminicidios que está diciendo la licenciada Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia de la UNA. Es decir, estamos viendo la exposición que tienen las damas ante la violencia y crimen organizado, licenciada Ayestas.
sobre todo la violencia que ocurre en la familia, porque los hombres creen que tienen el derecho de mandar, el poder del cuerpo, el comportamiento, el pensamiento de una mujer. Y si no, veamos el ejemplo que ustedes pasaron hace unos días de Santa Rita, creo que fue en Copán, donde el hombre, porque cesó su convivencia, es decir, se separó esa mujer de ese hombre, y obviamente porque es maltratador, la quiso matar. Y ahí es donde está el problema. Nos han educado que si no es mía, no es de nadie, o que me emparejo, me caso, me junto, es para siempre. Y eso no es cierto. Cuando ya las cosas no van bien, lo más lógico es pedir ayuda. Y pedir ayuda psicológica o pedir ayuda legal, denunciar, demandar, para que no pase lo que le pasó a esa mujer. Esa mujer debe ser nuestro ejemplo de este año, precisamente para que las mujeres no sigan sufriendo esas múltiples violencias que ocurren y que no siempre son denunciadas. Bueno, gracias, licenciada Migdonia Ayestas, muy amable por atendernos. Gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos en TN5 Matutino. Recuerde, somos primeros con la noticia. Noticia de impacto. Mucha atención a esta información de último minuto. Mucha atención a esta información de último minuto aquí en el Matutino. Fuerte accidente tipo volcamiento se registra en estos momentos en la aldea Támara, específicamente salida al norte de nuestro país, donde varios heridos, aproximadamente una cantidad de 6 personas heridas han salido de este accidente, fuerte volcamiento en la aldea Támara. Los heridos se trata de empleados de una maquila. Estos empleados venían hasta aquí, hasta la capital de nuestro país, hacia su centro de trabajo, y han resultado heridos después de este accidente tipo volcamiento, con el registro de las placas de este busito HDJ 1509. Aproximadamente hay al menos 6 personas heridas, 6 personas heridas en la aldea Támara, salida al norte de nuestro país. Pendientes de más información en el Matutino. Noticia de impacto. La noticia del día es presentada por Larach y compañía. Arranca el año escolar como un verdadero campeón, porque cada cuaderno es un gol hacia tus metas y con tus útiles favoritos. Bueno, todo indica que en las próximas horas será enviado al Congreso Nacional de la República el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2026, por el orden de los 430.000 millones de lempiras. Hubo una reducción de 39.000 millones de lempiras. Esto significa 8.3% de acuerdo a lo que se proyectó ayer en Consejo de Ministros. La reestructuración y fusión de diversas instituciones y secretarías permitirá un ahorro estimado de al menos 600 millones de lempiras mensuales. Gracias a estas medidas, el presupuesto general, que antes rondaba los 469.000 millones de lempiras, se reducirá a aproximadamente a 430.000 millones, monto que será enviado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, según le informó el ministro de Comunicación y Estrategias del Gobierno. Tendrán un ahorro no menor de 600 millones de lempiras al mes. Esos son casi 7.500 millones de lempiras al año, más la reducción que se haga en el resto de instituciones. 469.000 millones de lempiras. Eso es lo que se aprobó en septiembre del año pasado para el presupuesto que se tiene que enviar en este momento. Ese presupuesto será reducido de 469.000 a 430.000 millones aproximadamente. El funcionario había revelado el día martes que la administración anterior incrementó la planilla estatal en 20.000 millones de lempiras anuales, pero tras una revisión más amplia en otras instituciones públicas, la cifra real asciende a 33.000 millones de lempiras al año. Que el gobierno saliente aumentó la planilla en 20.000 millones de lempiras al año.
pero eso es solamente el gobierno central. Una vez que contamos con otras instituciones y los demás poderes, se aumentó en una suma total de 33.000 millones de lempiras. Con esta medida se busca ser más eficiente con los recursos del pueblo, informó Tony Munguía, Telenoticias Matutino. La reestructuración y fusión. 6 de la mañana, 52 minutos. Vamos con la periodista María Fernanda Rodríguez. Platica con la licenciada Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, sobre este tema de presupuesto. ¿Cómo operará el gobierno de la República? Porque ya vamos al primer trimestre del 2026. Vamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, Ramón. En efecto, con la licenciada Amparo Canales, una reducción que se estaría hablando de 39.000 millones del presupuesto general que se estaría mandando a las próximas horas al Congreso Nacional. ¿Cómo se podría estimar este nuevo presupuesto, licenciada? Buenos días. Muy buenos días, don Ramón. No hay duda que esto es un histórico, ¿no? Generalmente el presupuesto tiende a incrementarse año con año entre un 5 y 8%, y esta reducción de 39.000 millones es el presupuesto similar al año 2025, que es lo que debe de cambiar la priorización. Este es el desafío que tiene el presente gobierno de hacer esa reprogramación del presupuesto para enviarlo a la brevedad al Congreso Nacional, ya que las instituciones están trabajando con el presupuesto de 2025, pero sin incluir las nuevas prioridades de este gobierno. Esta reducción se espera que no vaya en detrimento de la entrega de los productos y servicios a la población hondureña, y que todo lo contrario mejore la calidad del gasto, y es posible, ¿no?, de que se reduzca el financiamiento, ya que el presupuesto del 2025 de cada lempira del presupuesto, 28 centavos tenían que financiarse con recursos, bien sea contratación de deuda interna o externa. Se espera que para este año se reduzca ese monto y que mejore la eficiencia del gasto, que es lo que se busca, que haya mayor recursos destinados a inversión productiva, a mejorar nuestra economía interna y a atender las demandas y necesidades de la población, que haya una verdadera priorización del gasto a sectores sensitivos, salud, educación, infraestructura, turismo, y estimular los sectores productivos en el país, que fue una de las promesas de campaña del presidente Afura, y esperamos que esto pronto se mande al Congreso Nacional para que sea aprobada y iniciar ya con impulsar la agenda de prioridades del nuevo gobierno. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Amparo Canales. Ya en las próximas horas se estaría mandando este proyecto del presupuesto al Congreso Nacional para que pueda ser aprobado con una reducción de 39.000 millones de lempiras. Retorno con usted, Ramón. Buenos días. 6 de la mañana, 56 minutos. Rápidamente tengo al secretario general del Congreso Nacional de la República, don Carlitos Ledesma. Gracias por estar con nosotros en el matutino. ¿Cuál es el resumen del trabajo que han hecho en este Poder del Estado? ¿Ha sido productivo o ha sido improductivo este Congreso Nacional? Le saludamos en el matutino. Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días al pueblo hondureño. Y gracias a usted por darnos la oportunidad. Efectivamente, Ramón, este Congreso Nacional, de cara, se lo manifiesto y ante el pueblo hondureño, que va a ser el mejor Congreso de la historia, presidido por nuestro presidente Tomás Zambrano, donde viene marcando historia, Ramón. Manifestar al pueblo hondureño que lo que en un mes hemos hecho, creo que hemos hecho más de lo que hicieron en los últimos 2 años el Congreso anterior. Desde que se inició la Junta Provisional, desde el 21 de enero hasta el 25, hemos tenido 14 sesiones en el Congreso Nacional, en las cuales 12 sesiones se han presentado proyectos de ley, 199 proyectos de ley de los 5 partidos políticos representados en el Congreso Nacional, de los cuales con el día de ayer 19 dictámenes de ley. Y eso es algo muy importante, Ramón,
donde se está viendo el trabajo, la efectividad y el compromiso que tenemos los 128 diputados con el pueblo hondureño. Resaltar lo que decía el presidente Tomás Zambrano el día de ayer, las importantes leyes que se han aprobado, Ramón, en beneficio del pueblo hondureño. Una de las principales fue lo del RIT, que se beneficiaron 125 empresas, casi 1 millón de hondureños que trabajan en estas empresas, directos e indirectos. Como de igual manera el tema de las amnistías, el tema también, Ramón, de la emergencia de salud pública, la emergencia que se aprobó en este caso para la reparación de carreteras, el kit de maquinaria y tantos proyectos, Ramón, 19 que se han aprobado a favor del pueblo hondureño. Y algo muy importante, la austeridad de este Congreso Nacional, así como usted pasaba la noticia ahorita, que con el nuevo presupuesto general de la República, que todavía no hemos recibido en la Secretaría del Congreso Nacional, pero sí manifestarle, Ramón, que aquí se acabaron las camionetas, que en el Congreso anterior había más de 60 camionetas rentadas que pagaba el pueblo hondureño, no las pagaba Luis Redondo, las pagaba el pueblo hondureño, y que el presidente Tomás Zambrano estaba practicando con el ejemplo. Como de igual manera el tema de las subvenciones o subsidios directos para los diputados, esto ya es historia en este nuevo Congreso Nacional. Concluyo con esto, ¿cuánto se pagaba en carros blindados y cuánto se pagó en subvenciones en el Congreso anterior? En 30 segundos, por favor. Solo camionetas, había más de 60 camionetas, Ramón, que pagaba el Congreso Nacional anterior. 60. Y en este Congreso Nacional, 0 camionetas. Eso pasó a la historia, como de igual manera el tema de las subvenciones o subsidios, que fueron más de 1.000 millones, y que al final, pues, el pueblo hondureño no lo vio reflejado. Pero este nuevo Congreso Nacional, Ramón, comprometido con el pueblo, trabajando, le reitero, en un mes, 199 proyectos, 19 dictámenes con una comisión especial y sobre todo proyectos de beneficio para el pueblo hondureño, Ramón. Perfecto. Gracias, Carlito Ledema, secretario general del Congreso Nacional de la República, con nosotros esta mañana en el matutino. 14 inasistencias, 14 sancionados, diputados porque no asistieron a sesiones. Hasta aquí el matutino. Que pase un feliz día.